Buenas tardes y bienvenidos al capítulo 2 de la nueva temporada del podcast Loto Azul. El día de hoy nuestra compañera Jocelyn no pudo estar presente por problemas personales, pero nos acompañará por medio de llamada, por si se llega a escuchar distorsionado o algo así. El tema de hoy será el racionalismo. Para empezar, ¿qué es el racionalismo? Pues el racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se adquiere mediante la razón. Como mencionábamos en el capítulo anterior, es contraria al empirismo que sostiene que el conocimiento es mediante la experiencia, y estos dos son un poco contrarios en sus puntos, sus características. Este habla más sobre que es como lógica, ¿no? Sí, más la lógica, el pensamiento. Lo obvio. ¿Se puede decir lo obvio? De alguna manera. Uh-huh. Es un conocimiento que es evidente de la realidad. Y pues bueno, ya mencionamos que se basa por medio de la razón. La razón trata de distinguir lo verdadero de lo falso. También este pensamiento racionalista afirma que un conocimiento siempre va a ser real, mientras que tenga lógica y una validez universal. ¿Qué queremos decir con esto? Que una cosa es como es y no puede ser de otra manera porque ya se comprobó por medio de un procedimiento, de un método deductivo. Ajá. Sí, apunta todo esto como a el que el racionalismo cree en las verdades absolutas, ¿no? A eso de validez universal, que es aquí, allá en China, en Rusia, en todos lugares lo mismo, que cuenta con el mismo valor, y la necesidad lógica pues que no cambia, ¿no? Que es algo lógico, que ahí está, que podemos deducir siempre, ¿no? ¿Tiene una idea diferente? Pues básicamente este conocimiento se basa mucho en las matemáticas. ¿Por qué? Porque es básicamente conceptual y deductivo. Este pensamiento va de lo general a lo particular. Sí. Este pensamiento va de lo general a lo particular. Y bueno, aquí tenemos Pues se podría decir que tiene hasta sus propias leyes, ¿no? Porque pues como dices, es conceptual y deductivo. Sí, y hablando pues de esto, de las matemáticas más bien, pues su principal representante es René Descartes, quien era, además de filósofo, pues matemático. Entonces pues él creía fielmente que las matemáticas iban a decirnos con exactitud, lo exacto de las cosas, la verdad, ¿no? Haciendo la verdad algo preciso, pues las matemáticas también es algo que ya está establecido, que nos dan resultados precisos, valga la redundancia, ¿no? Y pues René Descartes, aparte de que es el principal representante de este pensamiento, es el fundador de la filosofía moderna, la cual tiene su enfoque en el hombre, tiene como al hombre en el centro de todo. También René Descartes tenía el propósito de utilizar un método exacto para poder llegar a una verdad absoluta. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él es el creador de distintas obras, como lo es el Tratado del Mundo. El Tratado del Mundo y el Discurso del Método, en donde en esas obras él expone una idea que tiene, rechazando la idea que tenía el empirismo. Recordemos que el empirismo nos decía que el adquirir un conocimiento era mediante los sentidos, mediante la experiencia. Bueno, aquí con la ayuda de Descartes entendemos que no es así. Para llegar a un conocimiento se debe de utilizar la lógica y la razón. La lógica, la razón y pues un método para poder llegar a esa absoluta verdad. Sí, y pues basándonos un poco en esta absoluta verdad, pues hay que aclarar que Descartes creía en Dios, ¿no? Y creía que René Descartes creía que iba a obtener este conocimiento absoluto por medio de las matemáticas, y puede ser un poco controversial sonar ahorita cómo va a ser Dios algo
preciso, lógico, ¿no? Y las matemáticas sí lo son. Pero pues para él tenía sentido, si lo pensamos. Él veía a Dios como algo que ya estaba ahí, con validez universal y necesidad lógica. Eso era pues sí, su... como un alguien supremo que tenía toda la verdad, por así decirlo, ¿no? Sí, Dios era su verdad. Sí, y como su parte de su creación o de sus hijos, pues él pensaba que podía obtener todos los conocimientos que tenía su padre, ¿no? Mediante estos métodos cuantitativos y métodos que él mismo creó y aportó a esta corriente filosófica, como lo es la duda metódica o el método cartesiano, que es prácticamente lo mismo. En el método cartesiano, Descartes tenía una clave que era el deseo de superar todas sus dudas, o sea, el dudar para no dudar. Sí, era cuestionarte todos tus conocimientos, todo lo que has vivido, lo que el sabes. saber que no tienes todas las respuestas, ¿no? Sí. Se podría decir. Y esto es para que esto nos lleva a comprobar, ¿no? Dudar, empiezas a dudar y quieres comprobar si lo que sabes es real y llega... Puede que al querer comprobarlo obtengas nuevas dudas y así vas a seguir como una cadena, por así decirlo. Ajá, pero Descartes pensaba que podía solucionar esas dudas, ¿no? Él lo veía más práctico todo y pensaba que dudar para no dudar, o sea que la duda te iba a llevar a una respuesta absoluta, por decirlo así. Esa duda la nombró duda metódica. Descartes con su método cartesiano trajo una nueva etapa de pensamiento, y lo que quería hacer era, el conocimiento, como sabemos, va cambiando, entonces él tenía la necesidad de crear un método preciso para poder llegar a esa verdad absoluta que estamos mencionando, ¿no? Y pues como lo hizo mediante su método cartesiano, también hay que tomar en cuenta y hay que resaltar que él defendía la existencia de ideas innatas. ¿Qué queremos decir con ideas innatas? Que es algo que ya traemos nosotros desde que nacemos, ¿no? Sí. Y prácticamente lo que estamos haciendo al aprender un conocimiento es recordar lo que ya teníamos antes, solamente lo estamos como refrescando de alguna manera. Sí, y desarrollando un poco más, ¿no? Y desarrollando más allá. ¿Algo que decir, Jocelyn? No te escuchamos muy bien. No, es que hay veces en las que se corta y pues por eso me quedo ahí sí como que bailando. Pero no, pues como dicen, es algo que se va refrescando, al final de cuentas es como volverlo a sacar a flote, pues, o como aprender aún más, por así decirlo. Sí, tienes razón, es como, pues ya está ahí, solo tienes que ir sacándolo y seleccionando, ¿no? Lo que quieres ir sacando mediante, pasan, pues no, este pensamiento, esta corriente no apoya las experiencias, pero pues sí es necesario las experiencias, ¿no? Pero pues este pensamiento en particular no se centra en las experiencias, así que no sé de qué otra manera llamarlo, pero podemos decir que la razón. Pues sí, pero de alguna manera yo también siento que está como que un poco conectado con lo que habíamos visto anteriormente del empirismo, ¿no? Porque el empirismo básicamente son experiencias y el racionalismo, según Descartes, es recordar algo que ya teníamos aprendido. Pero pues, al menos para mí, es mi opinión personal, es algo un poco similar, igual con sus diferencias, pero es algo un tanto similar, porque las experiencias las vas adquiriendo con el paso de los años. Y si, como Descartes expone que ya tenemos un pensamiento y solo lo vamos a desarrollar, pues yo siento que es algo así como un poco similar. No sé qué opinen ustedes. Sí, sea pues similar. Sí, como dice Jackie, al final de cuentas, pues aunque sean muy distintas, se complementan a la una a la otra, como ya había mencionado, creo que en el capítulo anterior, se complementan al final de cuentas, aunque son muy distintas. Sí, exactamente. También, pues regresando un poco al tema de Dios, pues yo pienso que para ser racionalistas, que se basan en la razón y la lógica y todo,
pues sí era propensa a las utopías, ¿no? Utopías de pensar en las cosas fantásticas, fantasiosas más bien, como Dios o Platón con el mundo de las ideas, que también se basan un poco en él, esta corriente, o Plotino, creo que se llamaba, Plotino, ya no el mundo de las ideas, sino ahora se llama Cosmos. El cosmos. Y luego se llama Dios, ¿no? Pero es básicamente toda la misma estructura, no cambian mucho, solo de nombre, Sí, por decirlo así. También básicamente este personaje Plotino nos dice también, él también muy contundente, que no se necesita la experiencia para adquirir un conocimiento. Él le llama realismo inmanente al conocimiento innato, que era lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de que ya nacemos con un conocimiento. Y bueno, regresando un poquito al tema de René Descartes, y estábamos platicando sobre su proceso exacto, su método cartesiano, llamada duda metódica, ¿no? Este método cartesiano se basó principalmente en 4 reglas que él expuso, y la primera, por resumirla, nos dice que debemos poner en duda la realidad para alcanzar una verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Que si queremos descubrir la esencia de las cosas, tenemos que dejar a un lado los prejuicios y dudar realmente si queremos saber lo que es verdaderamente. Un resumen. Sí, y en hablando pocas palabras. de la esencia, pues sí, el racionalismo creía en las esencias de las cosas, ¿no? Que podemos saber lo que las cosas son en sí, en realidad. Y el primer punto, también para aportar un poco de lo que según yo tengo entendido, es que debemos criticarlos y poner en duda los conocimientos que hemos adquirido desde la fuente, ¿no? La fuente de todos estos conocimientos, que generalmente pues son nuestros padres. Todos nuestros conocimientos, actitudes y todo parten desde nuestra casa, desde nuestro hogar, con los conocimientos, valores y prácticas que llevan nuestras familias, las adoptamos nosotros, y es el ponerlas en dudas el primer paso de este método. La regla 2 dice sobre dividir cada una de las dificultades que examinará en tantas partes como se pudiera y fuera requerido para mejor resolverlas. Yo eso lo sentí como que tenemos que analizar el problema que tenemos, y al analizarlo veremos cómo está, ¿cómo decirlo? ¿Cómo está formado? Sí, cómo se forma, y una vez que ya sabemos cómo se forma, creo que podemos entenderlo de una mejor manera. Sí, para Descartes el analizar es dividir, se puede decir. Sí, igual, es sinónimo. Ajá, dividirlo para poder comprenderlo mejor, para poder conocer verdaderamente qué es lo que, cómo está formado, o, bueno, en pocas palabras, eso nos quiere decir Descartes con su segunda regla. Y el tercero hace más al enfoque en poner los pensamientos en orden, ¿no? Como que ya los pusimos en duda, los estamos comprobando porque ya los analizamos, los pusimos en duda. El segundo nos lleva a analizarlo, ¿no? A dividir y como darle un orden que tenga y después lógico, sí, un orden darle lógico. el orden, ¿no? Que para ver cuáles son los no sé, el orden en escala, en categoría o algo así, los pensamientos, ¿no? Para ir creando un hilo. Sí, realizar una síntesis, ¿no? Sí, en teoría sí es. Y el cuarto nos dice que tenemos que ese proceso que ya mencionamos, desde dividirlo, analizarlo y categorizarlo, sintetizarlo, como dijiste, este proceso debe de repetirse para que podamos llegar a una conclusión más clara. Repetirse varias veces para que estemos seguros de que esa es la forma en la que tiene que suceder o hacerse. Ajá, de ¿no? esa es su realidad, de que esa es su verdad. Básicamente estas son las 4 reglas que expone el método cartesiano de Descartes. Sí, y ¿quieren algo más que decir? No sé, pues ya vimos los puntos, supongo los más principales, ¿no? No somos, como ya lo hemos mencionado, expertas en estos temas, pero es un poco de nuestro conocimiento. Sí, pues el racionalismo es tan extenso como el empirismo, y pues
creo que un episodio no basta para poder entenderlo al 100%, ¿verdad? Pero tenemos como un panorama un poquito más grande de lo que quieren decir ambos, de que pues estamos de acuerdo en que van de la mano un poco y también que son muy diferentes al mismo tiempo, ¿no? Sí. No, pues sí, porque al final de cuentas, pues no, puede parecer la misma cosa, pero no. Aunque, digamos, abarcamos puntos principales, porque pues si nos ponemos a desglosar uno por uno, pues nunca vamos a terminar, sinceramente. Sí, pues... No vamos a tener. Bueno, entonces quedamos con que el racionalismo pues es el conocimiento por medio de la razón y ya es lo principal, ¿no? Eso es todo por nuestra parte en este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Loto Azul. Gracias. Buenas tardes.